¿Sabías que según el artículo 3 de la ley 19.279, si posees una discapacidad, tenés derecho a adquirir un automotor nacional sin pagar IVA o importado al valor de su país de origen, sin pagar impuestos? ¿Lo sabías? Bueno, conoce tus derechos. Bueno, hemos hablado ya en otras oportunidades respecto a el tema psicológico que significa para una mujer cuando recibe un diagnóstico como por ejemplo que tienen que sacarle el útero, que tienen que sacarle los ovarios y que siempre interpretamos que es una situación dramática. Y después cuando vamos a la práctica y vamos a los hechos muchas veces no lo es. Y como todo, uno se adapta a esta nueva realidad que le toca. Hay circunstancias que obviamente pueden ser más dolorosas y más dramáticas que otras. En el caso de aquellas mujeres que reciben este diagnóstico no habiendo podido tener hijos todavía, entonces se les presenta como toda una nueva realidad compleja en este sentido. Hago esta introducción para preguntarnos a nosotros mismos qué significa para la mujer el útero, porque, digamos, ¿por qué no nos lo tendríamos que preguntar si nos acompaña? Lo cierto es que hay veces no nos acompaña y hay veces necesitamos de desprendernos del útero y desprender de nuestros ovarios para mantener nuestra salud. Entonces, de aquí es que partimos. ¿Cómo hacemos para seguir siendo mujeres pese a no tener el útero, por ejemplo? Voy a contarles qué significa simbólicamente primero el útero para la mujer. Sí. Porque cuando no lo tenemos es ahí cuando empieza a resonar. Es un órgano que es invisible, no lo estamos viendo constantemente, pero cuando no lo tenemos aparece todo su simbolismo con todas las luces y ahí nos ponemos a sentirnos de un montón de maneras, como lo que dijo Andrea antes con respecto a la menstruación, que lo vivimos como una frustración. En realidad yo creo que no hay órgano más noble y que represente más orgullo para la mujer que el útero. Es un órgano que tiene muchísimo para enseñarnos. Fíjense lo que hace cada mes. Cada mes se prepara para recibir un embrión, si es fecundado o no es fecundado, y cuando no se fecunda, tolera la frustración y suelta. Es un órgano que nos enseña que cuando recibe un embrión fecundado, lo nutre, lo alimenta, se expande, se agranda el tiempo necesario. Porque aquello que más amamos, lo que más queremos, que se da en el interior de nuestro organismo, porque sabemos que el milagro se da internamente, para poder encontrarnos con ese milagro, tenemos que aprender a desprender, tenemos que aprender a soltar. Llega un momento en donde el útero dice, ya está. Llega el momento en que ha madurado, llega el momento en donde yo ya no tengo mucho más para hacer. Claro. Y con todo el amor, rítmicamente, suelta lo que tiene que soltar para que el encuentro se pueda dar. Entonces nos enseña a no volvernos locas, las mujeres y a los hombres por supuesto también, cuando las cosas que no dependen de uno, porque no depende del útero que una mujer quede embarazada o no quede embarazada al 100%, no enloquecer cuando las cosas no se nos dan y aprender de que todo en la vida no es tal cual lo queremos ni como lo queremos, pero que tenemos que estar siempre listos y siempre preparados, porque esto es en beneficio personal. Entonces también nos enseña de que todo tiene un proceso, de que los procesos tienen sus tiempos y de que hay que respetarlos. Una mujer embarazada no puede decidir al tercer mes porque se cansó del embarazo, sáquenme ahora a este bebé, porque entonces no tendría el tiempo suficiente para que ese bebé nazca bien. Entonces, aprender a respetar los tiempos que nuestro organismo nos marca, las cosas tienen su proceso, aprender a tolerar la frustración cuando las cosas no se dan como pretendemos que se den, es lo que nos enseña el útero para luego, cuando sufrimos alguna alteración y tenemos que no tenerlo más o nos tienen que hacer una histerectomía, podamos no sufrir tan fuertemente el impacto y podamos conservar aquellas funciones que nos ha enseñado como mujeres para poder ser mejores. ¿Alguna vez pensaste que el útero te iba a dar una lección de vida? Bueno, yo tampoco. Qué bueno que nos vamos a la pausa así nos quedamos reflexionando. Bien, enseguida estamos de vuelta, no se vayan. Qué grande. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio de Emergencia establece una cobertura integral del paciente, es decir, un abordaje biopsicosocial de los problemas de salud? Asegura un mecanismo integrado de atención en los distintos niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco.